You recording? Alright, let's go. Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Eric and in today's class we're gonna be talking about the English learning process. Plus, I'm gonna give you some tips for you to start learning and speaking real English. ¿Te interesa? Si te interesa, por favor, quédate a ver este video. Let's get started. El tema de hoy me gusta muchísimo porque yo he estado en ambos lados, tanto en el lado del profesor que he enseñado una clase a un cierto grupo de personas o a una sola persona, y también he estado en el lado del alumno, o sea, recibiendo una clase, por lo que te puedo decir con una exactitud clara que sé bien cómo se enseña y cómo se debe enseñar un idioma. Partamos desde los planteles educativos, o sea, desde el sistema educativo. ¿Cómo el sistema educativo enseña inglés a sus estudiantes, a sus alumnos? Entonces, partamos desde la idea que empezamos desde la primaria recibiendo inglés. Y la primaria son más o menos 5 años, o sea, 5 años en los que recibes inglés. Pasas al bachillerato y el bachillerato se consta de 6 años más o menos aquí en Colombia. Y va desde sexto de bachillerato hasta 11, que sería el último grado. 11 años estudiando inglés. 11 años profesores insistiéndote en que tienes que estudiar inglés, en que tienes que estudiar un idioma, leyendo, traduciendo frases de inglés a español y una manada de vocabulario. Pero bueno, y de aquí esto que estoy diciendo parte el primer tip que te quiero regalar. No estudies inglés. No estudies un idioma. La idea de estudiar un idioma para hablarlo va ligada con la memorización. Podemos memorizar ciertas fechas históricas para aprobar la materia de historia. Podemos memorizar una fórmula matemática para pasar la materia de matemáticas. Incluso podemos memorizar vocabulario para pasar la materia de inglés. Pero escuchen, y esto es lo más importante de este video, no es lo mismo aprender un idioma o estudiarlo que adquirir un idioma. Ahora, para aprender a hablar un idioma, quiero que cambies la frase típica de estudiar un idioma por la frase adquirir un idioma. Básicamente, de esta manera, el idioma entrará a nuestra cabeza intrínsecamente, sin tanto dolor y sin tanta frustración. No te estoy diciendo que este proceso sea algo fácil, que simplemente lo vas a hacer y te va a entrar el inglés de una vez y al otro día vas a hablar. No, esto es un proceso y toma tiempo y práctica, pero te puedo garantizar que si llevas este proceso, el inglés y cualquier lengua que tú quieras aprender, la vas a aprender muchísimo mejor y muchísimo más rápido que usando un método de gramática de traducción o simplemente estudiando un idioma. En vez de enfocarte en ejercicios de escritura, rellenando huecos y tratando de conjugar más de 30 verbos de forma memorística, te vas a enfocar en recibir mensajes por medio de contextos de una forma natural. A esto es como se le conoce con el nombre del input comprensible. Y el input comprensible te ayudará, como lo dice su nombre, a comprender el lenguaje de una manera más fácil y más natural. Una forma muy efectiva de recibir input comprensible es a través de las películas. Las películas arrojan muchísimos contextos de forma natural, en las cuales tú puedes recibir input comprensible. Una manera para poder entender esto es tener el audio en el idioma que estamos aprendiendo, en este caso inglés, con subtítulos totalmente en inglés. La meta es que independientemente si tú no entiendes nada de lo que están diciendo, es escuchar el audio y equiparar cada palabra con los subtítulos. Esto ayudará a que tu cerebro digiera cada palabra por medios de contextos naturales y que esa entrada de ese idioma sea natural, que
que eso es lo que buscamos. Ahora déjame contextualizarte con este simple ejemplo. Supongamos que tú no comprendes y no sabes nada de inglés y yo arrojo o te digo la siguiente frase: This key is really small. Inmediatamente tú harás esta cara. Pero si yo te digo y hago lo siguiente: This key is really small, algo inmediatamente va a despertar tu entendimiento y esas palabras que yo dije tú las vas a comprender. Con el simple hecho de yo haber hecho esto y haber hecho esto al pronunciar la palabra small, eso le va a dar un input y un entendimiento a lo que yo transmití. Al principio de hacer todo esto te vas a frustrar un poco y créeme que eso va a pasar, porque no vas a entender nada y es normal, es algo a lo que tú no estás acostumbrado, a escuchar ese idioma, no estás acostumbrado a las palabras de ese idioma y eso es lo primero que hay que hacer. Tenemos que primero escuchar y acostumbrarnos a ese idioma, eso es crucial. Y mira, créeme, si tú haces esto, a futuro algo va a hacer clic y tú vas a empezar a comprender lo que están diciendo en esa película. Créeme que es algo mágico y funciona. Llegará el momento que esos subtítulos los vas a quitar y naturalmente vas a comprender, y todas esas palabras que en ese momento empezaste a adquirir las vas a comprender. Y créeme que esto es muchísimo mejor que ponerte tú a memorizar en ejercicios de gramática, traduciendo frases del inglés al español, cosas vagas. Esto es algo similar a como un niño aprende y adquiere su primera lengua. Otro mecanismo por el que puedes recibir input comprensible naturalmente es jugando videojuegos. Los videojuegos, al pasar cada nivel, te arrojan un contexto diferente y es muy divertido. Al hacer esto, vas a adquirir el lenguaje de forma natural y divertida sin darte cuenta. Te pongo aquí un pequeño ejemplo de cómo se puede adquirir input a través de videojuegos. Mira esto. Foul. Free kick. ¿Lo notaste? Así como pasó en ese episodio del videojuego, así mismo tú vas a adquirir el vocabulario. Y lo bueno de esto es que los videojuegos son tan adictivos que lo vas a jugar una y otra vez y ese contexto se va a repetir, por lo que las palabras que pasan ahí se van a grabar de manera natural en tu cerebro. No estudies un idioma para aprenderlo, recibe input para adquirirlo. Y ahora un tip extra que quiero darles a todos ustedes para ser capaces de hablar un idioma, en este caso el inglés. Vivimos en un mundo de inmediatez, donde si tenemos hambre pedimos un domicilio y la comida nos llega en 20 o 30 minutos. Si queremos comprar ropa, simplemente nos metemos a una página, por ejemplo, de Amazon y pedimos un catálogo que nos puede llegar en mínimo 1 o 2 días y así sucesivamente. Este es un mundo donde las cosas funcionan rápido y todo lo queremos rápido. Pero déjenme decirles algo, con los idiomas es diferente. Para aprender un idioma necesitas tiempo y práctica. Algo que resulta muy similar al aprender un idioma es cuando tú vas al gimnasio a trabajar tu cuerpo. ¿Qué te resulta mejor? ¿Ir al gimnasio solamente los sábados y trabajar por 8 horas los sábados sin descansar, o distribuir esas 8 horas de trabajo en lunes, martes, miércoles y jueves, dándole 2 horas cada día? ¿Qué crees que resulte más beneficioso y traiga mejores resultados al futuro? Distribuir ese tiempo, ¿no? Lo mismo pasa con un idioma. Es de ritmo, tiempo y mucha práctica. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Bueno, si te gustó, no olvides dejarme un me gusta, que eso ayudará muchísimo para que este video sea visto por otras personas. Y no olvides de suscribirte por aquí a mi canal. I'll see you in another video for more content, both in English and in Spanish. Peace out.